tardes. Vamos a comenzar hoy otro vídeo de comentario de este libro, como ya venimos haciendo, que tengo aquí a mis espaldas, Libertad o Tiranía. Y vamos a continuar también con este año tan jugoso que está dando tanto de sí, de 1936, con otro personaje histórico. Hemos visto ya en días pasados, en ese año del 36, qué hacía Churchill, qué hacía Hitler, qué hacía el general Franco en el alzamiento nacional que tuvo lugar, español, que tuvo lugar en aquella época. Y hoy vamos también a ver qué hacía otro personaje histórico y muy interesante que, como he comentado días atrás, a mí me parece sumamente novelesco ya por sí mismo, aunque es completamente histórico, que es Diana Mitford. Diana Mitford, lo recuerdo muy brevemente, hemos hablado ya en otros momentos, era una joven británica, aristócrata, sobrina carnal de Churchill, que se casó muy joven, a los 19 años, con el hijo de una de las mayores fortunas de Gran Bretaña, y llevó pues una vida pues, de alta sociedad, de placer, de lujo, de viajes, pero llegó un momento en que conoció al líder de los fascistas británicos, a Oswald Mosley, y se enamoró de él. Y se enamoró hasta el punto de que rompió el matrimonio y se instaló en Londres con el escándalo mayúsculo de toda su familia y de toda la sociedad. Se instaló como amante en un piso que le puso Mosley al lado de donde vivía él, y se instaló como amante pero sin mayor pretensión, porque él estaba casado, Mosley estaba casado, no pensaba separarse ni divorciarse, pero ella quería estar dispuesta para lo que quisiera Mosley. Luego vino la circunstancia de que su mujer murió. Bueno, y luego pues Mosley también, que era un mujeriego empedernido, por así decir, tuvo relaciones con su propia cuñada, compartía con su cuñada y con ella la vida sentimental y sexual y erótica, y así pasaban los días, los meses, incluso algún año, en una situación francamente desesperada para ella. Y ese comienzo de 1936, que es donde quiero comenzar un poco el comentario de estos avatares de Diana Mitford, estaba francamente triste y estaba en Roma con un amigo suyo, con un pintor famoso, Vernes, homosexual, y estaba con él justamente porque quería estar con alguien que no tuviera problemas sexuales con ella y con el que pudiera tener una especie como de terapia y contarle su vida. Y estaba muy preocupada por lo siguiente: había tenido un aborto de las relaciones con Morley, pero un aborto voluntario, lo cual había sumido en una situación sumamente desazonante, porque ella quería tener hijos con Mosley. Bien, después de esa terapia de esos días que pasó, por así decir, en Roma con este pintor homosexual, pues luego se decidió a ir a acompañar también a Hitler en aquella situación tan espectacular que tuvo, como hemos comentado otros días también, cuando la invasión de Renania y aquel referéndum, aquella campaña espectacular que luego sacó el 99% de los votos. Bueno, pues fueron a acompañar a Hitler en ese final de campaña. Y la siguiente escena que yo cuento en el libro es el encuentro de ella y su hermana Unity. Iban las dos juntas siempre a Múnich, en este caso fueron a Colonia. El encuentro que tuvieron con Hitler en el último día de la campaña, donde Hitler, después de los actos que tenía ya, después de haber terminado, se puso con ellas tranquilamente a tomar té en un lujoso hotel, en el hall de un lujoso hotel de Colonia, mientras todos esperaban asombrados a su alrededor, distanciados para no molestar la conversación que tenía con el Führer. Y Hitler, les empezó a contar su vida con una intimidad que no solía hacer con casi nadie. La gente no le oían porque estaban un poco distantes, pero se sorprendía de la facilidad con que hablaba con esas mujeres y sobre todo de la facilidad con que esas mujeres hablaban con él. Bueno, como consecuencia de eso, Hitler además por esos días estaba sumamente contento porque había tenido un éxito espectacular con la invasión de Renania, y cuando estaba contento pues se explayaba, y además la proximidad de esas mujeres hacía que se explayase todavía más. Bien, pues como digo, les contó parte de su intimidad, recorrió su infancia, el hecho de haber conocido la pobreza, la miseria, y diciendo que eso había sido muy bueno para Alemania, y más cuestiones de tipo sentimental e incluso personal, y les transmitió una vez más la admiración que sentía por el pueblo británico. Y la admiración que sentía Hitler por el pueblo británico era fundamentalmente porque era un pueblo que había sabido dominar al mundo, que es lo que quería hacer con el mundo, y por lo tanto lo veía como un cierto ejemplo a seguir. Bien, después de esa reunión, les invitó a los Juegos Olímpicos de Berlín, que serían unos meses después, en el verano de 1936, de la que ya hemos hablado en otros días, y luego les invitó también, como hacía otras veces, a los festivales de música de Bayreuth. Se fueron a Bayreuth, ahí encontraron a la familia de Wagner, les presentó Hitler a todos ellos, y estuvieron escuchando lo que era la ópera predilecta de Hitler,
la ópera Parsifal. Y es más, a la salida de la ópera, Hitler, que estaba entusiasmado porque esa ópera le gustaba mucho, le preguntó a Diana que qué le había parecido, y Diana con toda sinceridad dijo que le parecía la peor ópera de Wagner. Y Hitler riéndose dijo que eso era problema de que era muy joven, que cuando fuera mayor comprendería que era la mejor ópera que había hecho Wagner. Bien, esa era una cuestión casi anecdótica que tenía Hitler porque le gustaba, y a partir de ahí Diana pues volvió otra vez a las vacaciones de otros años anteriores, a Sorrento, a ese mismo régimen de vacación que tenían separados, porque él compartía las vacaciones con ella por una parte y con su amante también, que era su cuñada por otra, y hasta que al final de verano ya se decidieron a casarse. No podían soportar más esa situación que estaban teniendo y Diana y Mosley se plantearon claramente en casarse, pero querían hacerlo en secreto, porque pensaban que el matrimonio iba a tener una serie de repercusiones sociales y periodísticas que eran malas para la familia de los dos y malas también para la propia evolución política de Mosley y su partido. Y entonces decidieron, como digo, casarse en secreto y pensaron hacerlo en París. Pero se dieron cuenta que en París al final tenían que registrarse en el consulado británico, con lo cual ya no había ningún secreto, se enteraría la prensa británica. Y entonces a Diana se le ocurrió hacerlo en Alemania. Es decir, en un sitio donde pudieran tener la seguridad de que si alguna autoridad lo decía, y una autoridad con toda la fuerza lo decía, serían completamente secreto. Y entonces pensó en Hitler. Él pensó que si Hitler se proponía que esa noticia no saliese de Alemania, no saldría. Y así fue. Se lo dijo a Hitler y Hitler le pareció encantado casarse en Alemania. Entonces la boda tuvo lugar en casa de Goebbels, una boda muy sencilla, donde estaban solamente Goebbels, su mujer Magda, estaba Unity, la hermana de Diana, estaba Hitler, y estaban los dos que iban a ser testigos de Mosley, que eran un capitán de los húsares y un amigo particular que tenía. Bien, con esas pocas personas se organizó la boda en casa de Goebbels, una boda muy sencilla, y desde luego en esa boda Hitler dio la orden al funcionario que la hizo de que no dijese nada y por supuesto quedó absolutamente en secreto. Hitler le regaló como regalo de bodas a Diana una fotografía suya firmada, enmarcada en un marco de plata macizo con la doble águila encima, y Magda, la mujer de Goebbels, le hizo como regalo las obras completas de Goethe, encuadernadas en rojo, muy bonitas, de forma que tuviera ese recuerdo para toda la vida. Y a partir de ese momento se estableció una relación muy estrecha y muy fecunda desde el punto de vista humano entre Diana, que ahora ya era Diana Mosley, la antigua Diana Mitford, ahora Diana Mosley, y Magda, que tuvo muy buenas relaciones en el futuro y que tuvo también muchas consecuencias políticas de las que ya hablaremos algún día, si hay tiempo. Bien, después de la boda comieron todos en casa de Goebbels y luego por la tarde se fueron al Palacio de los Deportes porque Hitler quería dar un meeting como todos los que daba, abarrotado hasta los topes, porque había inaugurado una asociación especial para procurar carbón, mantas y comida a los pobres. Bueno, con esa excusa de un meeting, el Palacio de Deportes, como digo, estaba abarrotado y fueron allí. Y luego fueron a cenar a casa, a la Cancillería del Rey, que les invitó Hitler como contrapartida a la invitación previa que les había hecho Goebbels, y les invitó a su Cancillería a cenar. Y allí pues pasaron la cena muy agradable, pero al final del día Magda quedó agotada, porque pasó un rato muy malo en esa cena y en la comida anterior, porque tenía que estar entre dos hombres, su marido, su nuevo marido y Hitler, que eran dos grandes oradores, pero que tenían la circunstancia de que no se entendían entre sí porque Mosley no hablaba alemán y Hitler no hablaba inglés. Y tenía que estar ella traduciendo a los dos, con lo cual era cansadísimo y además, según contaba ella, esas traducciones hacían que las conversaciones fueran banales, fueran lentas y que no se pudiese profundizar. En fin, lo pasó mal en ese sentido y llegaron al hotel, el Hotel Kaiserhof, donde estaban, ya a pasar una nueva etapa en su vida. Bueno, pues esto es lo que quería contar, porque el hecho de que una mujer como Diana Mitford, de la alta sociedad británica, que además comienza este libro explicando la boda grandiosa que tuvo en la abadía de Westminster con todas las personalidades británicas de la alta sociedad y de la alta política, se casase por segunda vez con este Oswald Mosley en casa de Goebbels, siendo Hitler el testigo en su casa y participando de esa intimidad de los nazis. A mí me parece que esa es una circunstancia, por lo menos cuando yo me enteré de ella y cuando lo leía, me parecía que era sumamente novelesca y además, lo que es realmente importante, es histórico.
es histórico y pone un contrapunto a todos esos personajes grandiosos de la vida política. Este personaje humano y al mismo tiempo muy interesante, que estuvo pululando entre las dos partes. Era íntima sobrina de Churchill y además íntima amiga de Hitler, y como hemos visto otros días y podremos ver en el futuro, dio mucho juego, y ahora ya no solamente como Diana Mitford, sino como Diana Mosley, la mujer del líder de los fascistas británicos. Pues bien, esto es lo que quería contar. Con esto doy por terminado este jugoso año de 1936. Continuaremos el próximo día y hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.